Buenos días, familia. Tenemos a 5 expertos de la economía hablando de recesión económica. Pero lo interesante es, como los expertos de la economía, que hay 3 opiniones diferentes. Opinión más drástica es una recesión grave. Opinión media es una recesión leve. Y la opinión más optimista, que esperemos que sea esa, es que la recesión económica ha sido cancelada. Vamos a ver cuáles son sus motivos, qué es lo que dicen, pero para los que les interesa les voy a dar mi opinión, porque en las últimas 4 semanas ha cambiado y lamentablemente no es para lo positivo. Lo único que te pido es que por favor no compres la casa de tu sueño, compra una propiedad que genere ingresos. Si ya estás preparado, nos encantaría poder servirte, puedes agendar una llamada y te ayudaremos a comprar una propiedad en cualquier parte del país donde te encuentres. Vamos a comenzar. Recuerda, si puedes, regalarme un like, suscribirte al canal y compartir con alguien que crees que le pueda servir. Bueno, dada la pandemia, la Reserva Federal, por haber el gobierno causado una cuarentena forzada, si se necesitaba o no, eso es otro tema de conversación, la Reserva Federal se vio en la obligación a nivel internacional, los bancos centrales del mundo entero imprimieron dinero, de hacer una impresión de dinero histórica, específicamente en los Estados Unidos, de trillones de dólares, que nunca se había hecho con la cantidad que se hizo. De hecho, más de la mitad del dinero que circula en el día de hoy en la economía de los Estados Unidos fue impreso en los últimos 3 años. Junto con cierres de las compañías y por lo tanto una baja producción. Si tú bajas la producción y aumentas el dinero que tiene el consumidor, o sea, aumentas el consumo, ¿qué sucede? Que tienes la fórmula mágica de la inflación. Y bueno, estamos teniendo la inflación récord que no veíamos hace 40 años. Ahora la Reserva Federal está tratando de ir al otro extremo. Está tratando de frenar la inflación con un cambio de política monetaria agresiva que ha puesto la tasa federal de 0 a 4.5% en menos de un año. Esa es la política monetaria más agresiva de la historia, para que tengan una idea. Y entonces la posibilidad de una recesión económica ha continuado aumentando. Y aquí vamos a ver 5 expertos de la economía que muchos de ustedes conocen. ¿Qué es lo que dicen? Número 1, Jamie Dimon. Es el CEO de JP Morgan, la institución bancaria más fuerte de los Estados Unidos, para no decir ni siquiera el mundo. Dice que ve una posible leve recesión en los próximos 6 a 9 meses. Eso fue en octubre. Por lo tanto, ya marcamos el inicio. Supuestamente, según Jamie Dimon, estamos ahora mismo en recesión, según lo que él dijo en octubre. Pero en aquel momento también habló de que había una tormenta económica formándose y que todo se veía oscuro. Ahora su opinión ha mejorado, sin embargo se mantiene con una recesión leve en la economía, a pesar de que en el cuarto trimestre del 2022 hubo un aumento del Producto Interno Bruto de 2.7%. Moraleja del asunto, en el cuarto trimestre del 2022 no se inició una recesión. Veremos qué dicen los demás ahora. Kevin O'Leary, que muchos de ustedes deben conocer, sobre todo de Shark Tank. Me parece que México tiene un programa similar a Shark Tank. Es como que las personas van y tratan de presentar su negocio para que estos inversores pongan dinero en el negocio y pongan más recursos, etcétera, etcétera, para mejorar el negocio. Bueno, Kevin O'Leary tiene una opinión más optimista que antes en la recesión económica. Dice que ve una alta creación de empleo y un alto consumo, y que por lo tanto no ve una recesión grave, sino que ve una recesión leve, porque sin duda alguna aún no hemos visto los efectos de la política monetaria de la Reserva Federal. Ha pasado muy poco tiempo, un año no es suficiente para que los efectos de la política monetaria de la Reserva Federal se vean. El tercero, y uno de mis favoritos economistas del país, Jeremy Siegel, dice que la Reserva Federal puede evitar por completo una recesión. Dice que aún no se elimina la inflación, sobre todo de la vivienda, que en los próximos meses vamos a ver una decadencia en los reportes de inflación, porque recuerda sobre todo que el mes pasado el reporte de inflación fue actualizado para darle más peso a la inflación de la vivienda.
y qué ha sucedido con los precios de la vivienda a nivel general, no específico, sino general, en los últimos 6 o 7 meses, desde el mes de junio, que los precios de la vivienda, tanto precio de propiedades como la renta, se han estabilizado, para no decir que incluso caer en muchas áreas, sobre todo en California. Y esto aún no marca niveles positivos en el reporte de inflación, que continúa marcando inflación de vivienda de 12 meses atrás. Recuerda que de 9 a 6 se logró bajar por el consumo de bienes. De 6 a 4 se espera que se baje por la reducción de la inflación de la vivienda. Entonces la pelea fuerte está de 4 a 2, que es lo que quiere la Reserva Federal, el 2% de inflación, en los servicios, que es lo que continúa agregando miles y miles y miles de empleos todos los meses. Dice que aún no se elimina la inflación de vivienda, lo que hará que la Reserva Federal, en el momento en que vea una reducción drástica de la inflación, parará su política monetaria agresiva y por lo tanto dará más tiempo a que esos aumentos afecten la economía de una manera dirigida a la inflación, y que por lo tanto la Reserva Federal no tenga que continuar siendo agresiva y no tenga que causar más daño económico del que debe causar. Recuerde que la Reserva Federal, para lo que se creó la Reserva Federal fue para tratar de manejar el péndulo económico, ni que la economía se fuera muy optimista, que se inflara, ni que la economía se fuera muy hasta el fondo, que no hubiera forma de recuperarla. La Reserva Federal trata de poner límites a ambos lados, y entonces lamentablemente el límite durante la pandemia fue que imprimieron demasiado dinero. Y entonces Jeremy Siegel está diciendo que hace falta que la Reserva Federal no se vaya al límite de apretar demasiado y causar una grave recesión. Y entonces Jeremy Siegel, teniendo en cuenta de que la inflación puede mejorar, dice que la Reserva Federal va a poder evitar por completo una recesión económica. Me parece que está demasiado optimista Jeremy Siegel. Ojalá que fuera así. Vamos a ver cómo continúa. Vamos a ver el primer trimestre del 2023 cómo se desenvuelve. Bueno, David Rosenberg dice que la idea de que los Estados Unidos continúe aumentando económicamente y evite una recesión es una total fantasía. Dice que tenemos una inversión de la curva de la tasa del tesoro de 2 años y 10 años, récord de 4 décadas, y que esto es un marcador de la recesión sin fallo alguno. Dice que ya los Estados Unidos está en el inicio de una recesión en este primer trimestre del 2023, en el cual nos encontramos en este preciso momento. La pregunta, ¿tú crees que estamos ya en recesión? Es muy difícil, como mismo sucedió en el primer y segundo trimestre del 2023, que la Casa Blanca y el NBER, el organismo que se encarga de decir si estamos o no en recesión de forma oficial, diga que estamos en recesión cuando en enero solamente se crearon más de 500,000 de empleos. De hecho, Janet Yellen salió y lo dijo. Es muy difícil que tengamos recesión cuando se crean 500,000 de empleos en un solo mes. Entonces, número 5 y última opinión de los expertos, y después te voy a dar mi opinión. Jeff Goodman dice que ya viene una recesión y debemos prepararnos. De hecho, hace una idea muy curiosa. Dice, no importa si llueve poco o si llueve muy fuerte, necesitas una sombrilla de todas formas. ¿Y cómo tú puedes traducir eso a tu forma personal? Un buen plan financiero, al cual vamos a llegar ahora. Dice que la inflación continuará, lo que hará que la Reserva Federal esté más agresiva y que esto cause un daño económico que nos lleve a una recesión grave. Él es un poco al extremo negativo. Yo hace 4 semanas hubiera incluso pensado como Jeremy Siegel, muy optimista. Sin embargo, en las últimas 4 semanas hemos tenido reportes de inflación que después de haber caído por 6 meses consecutivos han aumentado. Y esto no es buena noticia para una Reserva Federal que quiere frenar la inflación. No solamente mala noticia para tu bolsillo y el mío, porque tenemos que pagar los huevos, los tomates, el pan y la leche más caro, sino que para la Reserva Federal, que su meta número 1 es precios estables, va a continuar una política monetaria agresiva, y como mismo se pasó en la impresión de dinero, puede pasarse en
la política monetaria agresiva y causar una grave recesión. Por lo tanto, hace 4 semanas yo me mantenía en esa idea de Jeremy Siegel con optimismo de que la inflación estaba cayendo, porque por 6 meses los reportes de inflación decían que estaba cayendo la inflación, pero en los últimos 3 reportes de CPI, PPI y sobre todo PCE se rompió la tendencia y por lo tanto me parece que vamos a tener una leve recesión. Pero ¿cómo se traduce eso? Depende. Si no estás preparado, problema. Si estás preparado, oportunidades. Y esa es la razón por la cual les pido, les ruego por favor que tengan un buen plan financiero. Como dice Jeff, no importa si llueve poco o si llueve fuerte, necesitas una sombrilla de todas las maneras. Y por lo tanto, estos 6 pasos te van a ayudar mucho, pero antes de los 6 pasos, recuerda no comprar la casa de tus sueños, sobre todo si estamos en víspera de una recesión económica donde los empleos pueden tener riesgo. ¿Qué es lo que deberías hacer? Comprar una propiedad que genere ingresos para que tú con esa renta puedas ayudar a tu pago de vivienda. Y en caso de que tu inquilino pierda su empleo, que todavía eso no se ha visto, continúan creándose miles y miles de empleos. En 2 semanas vamos a ver el nuevo reporte, a ver qué tal se dio. Si la economía continúa creando empleo, quizás no veamos una recesión nunca. Si la economía deja de crear empleo y tu inquilino pierde su ingreso, la ventaja que tiene la compra de una propiedad bajo tu nombre es que contra tu ingreso, y es el que tú debes garantizar, porque compres una propiedad o no compres una propiedad, tú tienes que pagar la vivienda donde vives, hipoteca o renta. Por lo tanto, trata de comenzar a invertir en bienes raíces de la forma correcta. Y para el que no esté preparado, recuerda, si ya está preparado, agenda una llamada. Sería un placer para nosotros compartir contigo y asistirte en la compra de una propiedad. Si no estás preparado, aquí hay 6 pasos que espero que te ayuden. Comienza a aumentar tu ingreso lo más rápido posible y además comienza a crear contenido en las redes sociales acerca de tu pasión, acerca de tu talento. Número 2, ahorra $1000 lo más rápido posible. Número 3, paga todas tus deudas con el método bola de nieve. Número 4, ahorra de 3 a 6 meses de fondo de emergencia. Número 5, abre tu cuenta de retiro Roth IRA. Número 6, no compres la casa de tus sueños, compra una propiedad que genere ingresos. Si te gustó, regálame un like, suscríbete al canal y comparte con alguien que crees que le pueda servir. Lamentablemente la inflación en los últimos 3 reportes no mejoró. Vamos a ver qué dice la Reserva Federal, porque esta semana hablan casi todos los días miembros de la Reserva Federal. Se les quiere, familia, tengan un bendecido día. Bye bye.